Han. Para bien o para mal, Parreón está en vivo, usa /fanboy Fox Fanboy, para encontrarme y alimentarme. Gracias a Andrea Schultz, Shukwen y Terran por su apoyo. Mierda. Murmuró Jan mientras ella y sus amigas volvían a ver el video. Se le había ido el aura. ¿Cómo lo hizo? Eso es horrible. Onyx parecía visiblemente incómodo. Seguían siendo personas y los mató como si nada. Cuchillo en la oscuridad, ni hablar. Es una asesina como ellos. Oye, no te molestes. Intentaron matar a Lady Hornet, se defendió Lettuce con vehemencia. Los King le rompieron la pierna a mi tío hace un mes, ya lo sabes. Son gente horrible. Ellos, aún así, deberían haber ido a la cárcel o a campos de trabajo. No a ser masacrados como animales, argumentó Onyx desde su lugar bajo las sábanas, con su cabello negro y rizado cayéndole sobre la cara, obligándola a apartárselo de un manotazo. No puede ser juez, jurado y verdugo. Así es como funciona en las tierras salvajes, señaló Cristal, analizando el video con su propio pergamino. La justicia fronteriza es la mejor justicia. Bueno, esto es vale. El Capitolio. No puedes ignorar las leyes de allí. Onyx alzó las manos. ¿Desde cuándo dejamos que los justicieros anduvieran sueltos sin consecuencias? Fuiste tú quien la anhelaba muchísimo la semana pasada, rió Jan, sin apartar sus ojos lilas del pergamino en las manos de Lettuce. Era difícil verlo porque todas las luces se apagaban después de cierto punto, pero algo en ese estilo de lucha la irritaba. Ya le pediste a Lettuce que escribiera un fanfic sobre ustedes dos, ¿verdad? Bromeó Jan, pero no asimiló la reacción inicial de vergüenza de su amiga mientras buscaba el video en su scroll. Como si sintiera que lo había visto antes. No estaba segura. Quizás si las luces no se hubieran apagado, habría podido confirmar esa vaga sensación, pero no se habrían descontrolado y habrían matado a más de 100 personas en una sola noche. El edificio del video estaba abarrotado. Imaginen la negatividad y el malestar que eso causaría. Grimm podría intentar atacar las murallas. Cristal escribió en su pergamino, tarareando contemplativamente lo que vio mientras giraba su pergamino. Bueno, parece que las tablas de actividades de los hermanos Grimm no han subido. De hecho, han bajado un poco. ¿Qué? Onyx miró de reojo el pergamino de Cristal, con voz chillona. No, no hay manera. No con tanta violencia. Acéptalo. Todos los que sufrieron la violencia están muertos. Y la mayoría de la gente normal probablemente se alegra más de que los criminales se hayan ido que de estar destrozada por ello. Lettuce se encogió de hombros. Yo sí. Como si lo entendiera. Ver a una chica de nuestra edad destrozar a un montón de gente no es genial. Y, sinceramente, me asustan más los matones de poca monta que intentan hacerse con el poder ahora mismo y llenar ese vacío de poder, pero me siento un poco más segura sabiendo que se han ido. Aunque las cosas podrían complicarse pronto en Vale. Más que Lady Hornet mate a alguien, ese es probablemente el verdadero peligro. Jan escuchó a sus amigas discutir mientras veía esos ojos verdes brillar en la oscuridad. Sus amigas quizá no supieran que el dueño de esos ojos probablemente era un fauno, pero ella sí. Había algo en esos ojos que la inquietaba. Y, extrañamente, sintió que su corazón se agitaba de forma traidora. Eso era, ella no le interesaban chicas así, ¿verdad? Y también por el avispón verde. Era como decir que le gustaba un personaje de los cómics de Ruby. Era absurdo. Ridículo. El avispón verde era guapa, pero no era guapa como Blake, ¿eh? Act. Quizás le gustaban tanto los chicos como las chicas después de todo, como Onyx y Cristal. No es que fuera a invitar a salir a Blake ni nada, pero era un pensamiento incómodo. Mejor dejarlo para después. La esquina de su pantalla se iluminó cuando Jan recibió algunas notificaciones de su cuenta de Chirper, ya que algunas personas la etiquetaron. Debieron ser más publicaciones del mismo video de Hornet que secuestró la BNN esa noche. ¿Qué demonios? Jan vio al mismo hombre que aparentemente traicionó a los Spiders esta noche, tomándose una selfie con una avispa verde ensangrentada, acurrucada mientras dormía como un adorable gato de barro en la esquina de un sofá. Ese Torchwick dice haberla salvado. Qué raro.
Ese King lo hizo parecer como si la hubiera traicionado. Yang supuso que no era imposible que hubiera mentido para quebrar la moral del avispón. Parecía la típica mentira turbia que un villano de pacotilla podría cometer. ¿Qué? Letus escupió su refresco, rociando un poco de líquido azucarado en el aire. Yang se echó hacia atrás para esquivar. No había aceptado una pijamada, porque Jaune vino un jueves en lugar de un viernes, por una vez, solo para arruinarse el pelo. Lo siento, Yang. Cuidado. Este pelo requiere demasiado trabajo. Resopló Yang. Tanto ella como Jaune dedicaron horas de esfuerzo a lograr sus cabellos perfectos. Estás demasiado a la defensiva con tu cabello, bromeó Onyx. Me sorprende que hayas venido esta noche. Pensé que tu novio era, no es así. Yang se sonrojó furiosa, sintiendo que el pelo se le erizaba por la quemadura. Lo he dicho 1000 veces, es como de la familia. Familia que pasa cada semana a peinarte hasta que te duermes. Que dejas que te toquen el pelo. Ni siquiera nos dejas hacer eso. No estábamos hablando del avispón. Volvamos a eso. Si hacemos eso, claramente seguiremos discutiendo. ¿Están de acuerdo en no estar de acuerdo, chicas? Cristal se revolcó perezosamente en su saco de dormir. Cierto. Onyx y Letu se asintieron, aunque se miraron fijamente. Las cazadoras se mantienen unidas. Palabra. Cristal sonrió. Ahora cuéntanos más sobre tu novio, Yang. De verdad que no es así. Se defendió Yang con vehemencia, con las mejillas ardiendo. Es como un primo. No lo hagas raro. Lo conozco desde que teníamos 6 años. No compartes su nombre, te quedas en silencio cada vez que le escribes, sonríes como una idiota, y él está muy ocupado con su propio entrenamiento de cazador fuera de Signal, pero aún así necesita que un bulead venga a verte una vez a la semana desde donde sea que viva. Onyx se acercó sigilosamente a Yang, su aura inundada de aroma a moras y sol primaveral. Chica, eso es sospechoso. Cuéntamelo. Yang bajó la vista hacia su teléfono cuando Ruby, de repente, lo llenó de mensajes, un montón de fotos de un boceto de un prototipo de una guadaña francotirador, pidiéndole su opinión. Dame un segundo, mi hermanita está como loca por algo. Tiempo fuera. Letuse se asomó por encima de su hombro con un silbido. Vaya. Ruby es un genio con las armas. Qué envidia me dan tus embersélicas. La tercera generación es muchísimo mejor. Yang se pavoneó ante el cumplido que su amiga le hizo a su hermana pequeña. Sí que lo es. Es un poco nerd, pero es la mejor. Yang sonrió. Incluso Jaune elogió su trabajo con las armas cuando Ruby preparó algunas mejoras para embersélicas. Y probablemente era la persona más tonta, pero también la más inteligente de Remnant. Qué raro. Nunca ha intentado aprender a usar una guadaña como el tío Crow antes, ¿o no? El profesor Branwen de Beacon. Tu tío tan guapo. Qué asco, Cristal. Yang le sacó la lengua. Tiene la edad de nuestros padres. Sigues guapísima, bromeó Cristal sonrojándose. No todas tenemos novios misteriosos que nos cortejen con cepillos, Yang. Deja que una chica sueñe. Yang le arrojó una almohada a la cara de su amiga. ¡Puaj! Ese es mi tío. De repente, Letuse y Onyx la agarraron con fuerza por los hombros con chillidos lo suficientemente fuertes como para lastimar sus tímpanos, haciéndola estremecer de repente. ¡Ay! Chicas, ¿qué? Dios mío, Dios mío, Dios mío. La lechuga la sacudió con fuerza, sonando celosa. Yang, zorra. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Esto no es ni jodidamente justo. Onyx la sacudió desde el otro lado. Una quemadura estalló mientras ella se sacudía a sus amigos de encima. Basta. Sus ojos brillaron carmesí mientras sacudía la cabeza para que su cabello se acomodara. ¿Cuál es tu problema? Maldita sea, Rubes. Su pergamino brilló con la imagen de Jaune, molesto, mientras su padre se jalaba las mejillas, sentado en Seiza, mientras Ruby se tomaba una selfie. Aunque lo había hecho totalmente mal, y solo se veían un ojo y la coronilla en la esquina. Papá está molestando a Jaune otra vez. Decía el mensaje. Espero que la pijamada sea divertida. Yang, te juro que si Jaune Ark es tu novio, me voy a volver loca.
Lettuce parecía estar a punto de desmayarse. Te dejé leer mis fanfics sobre él, zorra. Las pijamadas son en casa de Jan a partir de ahora. ¿Podemos irnos ya? ¿Puede firmarme el pergamino?, suplicó Nix mientras agarraba los antebrazos de Jan. Jan, zorra codiciosa. Jauneark. Mierda. Cristal se había acercado arrastrándose con los ojos como platos. Creía que salía con Weises Chneo pirránicos. O con ambos. Jan, qué astuto, ga. Esmeralda frotó el ungüento en la mejilla de su amo mientras él suspiraba adormilado y apoyaba la cabeza en su regazo. Había llegado con el manto de la victoria y la satisfacción sobre sus hombros, aunque había rastros de arrepentimiento. Aunque era muy tenue, aún se percibía el olor a sangre, casi imperceptible a menos que uno supiera cómo buscarlo. Ella hubiera deseado que su amo confiara más en ella para saber los detalles, pero él solo le había dado una risa cansada y le había informado que había estado pidiendo algunas disculpas por sus acciones. Como si le debiera algo a alguien por sus acciones. Todo lo que hacía su amo era por el bien de la mayor cantidad de gente posible. Era un demonio, por supuesto. Aún así, era, en verdad, el demonio más bondadoso de todos. Porque incluso la salvó, a pesar de lo indigna que era, una huérfana ladrona que le había robado, incluso le había hecho sufrir graves molestias físicas. Había huido de su gracia y, aún así, aún necesitaba su salvación. La llenó de una vergüenza que nunca podría borrar, aunque a cambio le daría todo de sí. A juzgar por la falta de vergüenza de su amo al vestirse con ropa de mujer debido a sus numerosas hermanas, probablemente era el avispón verde que había aniquilado a los líderes criminales de Vale en una sola noche. El héroe que se había librado de la influencia de las arañas en el reino más progresista, después de Menagerie, por supuesto, de Remnant. Nunca había olvidado que él había afirmado que luchaba contra pandillas con frecuencia, tantos años atrás, cuando lo conoció. Sabía que se escabullía Vale con frecuencia. Sus sospechas ahora finalmente se confirmaban. Su amo a veces omitía detalles, pero nunca le había mentido. Esmeralda sabía que aún no era lo suficientemente fuerte. E incluso una vez que lo fuera, su amo, el diablo de la bondad que era, jamás se atrevería a arriesgarla de verdad. La amaba demasiado. Cuidaba a todos sus amigos con fervor. Esmeralda se aseguró de que su amo estuviera durmiendo antes de hablar. Soy tu espada, mi señor. Un día yo también estaré a tu lado en todo. Lo juro. No solo juré llevar tus cargas. Es lo que más deseo. Esmeralda se inclinó, traicionando la confianza de su amo, incapaz de resistirse a su corazón de pecador por ese momento de debilidad. Sus labios rozaron su frente, ligeros como una pluma. Por favor, espérame. Te seguiré hasta mi último aliento. Ese es mi juramento granate. Tenemos que llevarlo a un maldito terapeuta, espetó Crow, quitándole el vaso de bourbon, con un gran cubo de hielo dentro. No podemos permitir que vuelva a hacer algo así. Estoy de acuerdo en que hay que vigilarlo más de cerca, asintió Ozpin, sirviéndose un vaso. Pero el joven Jaune lo manejó a la perfección, no. Crow golpeó su vaso contra la mesa. Tiene 13 años, joder. No podemos tolerar este comportamiento. Podría haberse muerto. En una sola noche, Crow expulsó a una fuerza invasora y cortó la raíz de la corrupción. Casi hasta la base, coronando a un nuevo rey para restablecer lo que se tambaleaba, asegurando que toda la oscuridad restante se mantuviera dentro de límites aceptables. Incluso con el travestismo, este es solo el comienzo de su leyenda, viejo amigo. No me vengas con eso, carajo. No es ningún héroe de cuento, Es mi maldito sobrino. Summer me mostró una vez la primera vez que lo vio componer un verso. Te ven pequeño e indefenso. Te ven como un niño pequeño. Sorpresa cuando descubren que un guerrero pronto se descontrolará. Ozpin no podía mirar a Crow a los ojos. Estaba de acuerdo en que el joven Jaune era demasiado joven para que le pidieran llevar semejante carga. Pero él era el loco. El último mago, el último héroe de Remnant. Era necesario dejar crecer sus arcanos. O Remnant perdería su última y única esperanza. El loco debe convertirse en el mundo. O todo estaría condenado para siempre. El joven Jaune está bendecido.
Maldito quieras decir. Solo es una maldición si el que la recibe no la desea. Ozpin se tambaleó cuando Crow se inclinó sobre su escritorio y le propinó un puñetazo en la mejilla. Su vaso cayó al suelo, haciéndose añicos. Te debo eso y más. Pero Juniper claramente también está preparando a Jaune para el futuro. Tanto él como Jaune están claramente bendecidos, o maldecidos, con un sentido de profecía. Me importa una mierda, en el primer año de Jaune Arkenbeacon Vale Falls. Rugió Ozpin, sabiendo que era completamente impropio de él mostrarse tan apasionado. Pero una vez fue el rey profeta de Vale. Este también era su reino. El niño está haciendo todo lo posible para evitar esta pesadilla. Para traernos esperanza. Apagar su luz nos condenará a todos, Crow. Crow rugió de ira, arrojando su vaso al otro lado de la habitación y estrellándolo contra la pared. ¿Y qué? Nos quedamos de brazos cruzados. Rezamos para que Jaune Ark nos salve a todos. Somos los adultos, no podemos quedarnos ahí viendo cómo carga con todo. Eso no está bien. Tienes razón. No lo es. Por eso nos preparamos, Crow. Amigo mío. Nosotros también estamos haciendo todo lo posible. En 2 años más, con el Festival Vital en Mistral, todas las torres CST estarán completamente actualizadas con el código del joven Jaune, protegiéndolas de nuevas incursiones. En 4, el Festival Vital llegará a Vale, la profecía se cumplirá. Con cada último aliento. Eitlas vendrá, no con un ejército de robots, sino con hombres. El proyecto Penny verá la luz. Negaremos a Salem, negaremos la calamidad, negaremos el fin de los días. Ozpin miró a su íntimo amigo a los ojos. Crow. Has confiado en este viejo tonto hasta ahora. ¿Puedes dejar de confiar en mí un poco más? Crow apretó los dientes. El destello de su pergamino interrumpió el silencio. Maldito Jaune. Ruby dice que acaba de decirle que será mejor con una guadaña. Profecía. Joder. Joder, joder, joder. Rugió Crow, golpeando la mesa con el puño, rompiéndola con fuerza. No se suponía que fuera así. Él también la necesita, joder. Joder. Malditos ojos plateados. Lo siento, Crow. Ozpin no podía mentir. De verdad. Pero ambos sabíamos que la joven Ruby probablemente no estaba destinada a otro camino. Que se jodan los dioses. Que se jodan los malditos hermanos dioses. Sí, suspiró Ozpin, derrotado. Los dioses son crueles. Eso lo sé mejor que nadie. Cansado, sintiéndose mayor, pero al mismo tiempo más joven que nunca, sirvió otra tanda de bebidas. Los 2 hombres bebieron en un silencio sombrío. Solo el sonido de un pergamino golpeando resonaba en la profundidad de la noche. Ruby. Ruby despierta. Blreug. Aturdida, escuchó una risa familiar mientras los besos salpicaban su frente. Mara, buenos días, mi Rosita. Su mamá rió. Las piezas de tu prototipo están listas. Los ojos de Ruby se abrieron de golpe mientras saltaba sobre sus pies en una lluvia de pétalos de rosa, tropezando con su capa. Una vez fue de su madre, pero ella se lo dio a la suya, por lo que ahora era de Ruby. Que, una mano fuerte agarró la nuca de su capa, agarrando hábilmente el pijama de franela que había debajo. Primero el desayuno, señorita. Jaune te presta una de sus telas, como se llame, por una semana aproximadamente. Tendrás tiempo de sobra para trabajar en ella. Tu tío Crow vendrá por la tarde para enseñarte lo básico. Oh. Jaune también preparó el desayuno. La bonita cara de su madre se torció en un puchero. ¿No es lo suficientemente bueno el desayuno de tu mamá, pequeña Rosa? No. No así, mami. Solo esperaba que mi hermano se quedara a verme entrenar un rato. Ruby extendió los brazos hacia su mamá, quien la abrazó con cariño. El aura de su mamá era un té de menta caliente y reconfortante, una suave caricia de dedos en su cabello. Los desayunos de mami son los mejores. Ruby sonrió mientras aún podía oír el puchero de mamá Summer. Siento que solo estás diciendo eso. La comida de Jaune es deliciosa, pero la comida de mamá también lo es. Está bien, pequeño adulador. Bajemos las escaleras, sin correr, sin semblance, ¿de acuerdo? Está bien.
Ruby no bajó corriendo las escaleras. Caminó a paso rápido. Rápidamente, devoró un plato de huevos revueltos con queso, rebanadas de pan tostado con mantequilla de cacahuete y fideos de calabacín con ajo, todo ello acompañado de un vaso grande de leche. De postre, le concedieron una galleta, ya que se había comido todas las verduras. Ella no era Jan, Ruby sabía que las verduras podían ser deliciosas. Jaune le había enseñado a no dejar comida en el plato. Corrió rápidamente al taller que mamá Summer le había ordenado a papá en el patio trasero, mientras Zoe ladraba y la perseguía. Saltó para intentar mordisquear a Drey en la cadera, pero Ruby le dio un golpecito en el hocico cuando lo intentó. Jaune le había dejado uno de sus elegantes multifabricadores antes de irse anoche, y ella ya había aprendido a usar uno después de haberle preguntado amablemente, molestado, sobre ello antes. Así fue como Ruby logró construir y probar la versión de tercera generación de Embersélicas para Jan. Había hecho un borrador hacía unos meses y le había enviado una foto a Jaune mientras, bueno, entonces ella simplemente había estado buscando elogios después de sentirse deprimida por lo mucho que estaba luchando en la clase de combate. Ruby era un desastre en el combate cuerpo a cuerpo, pésima con la espada y bastante mala con las lanzas. Manejaba un arma con precisión, pero una cazadora necesitaba poder combatir cuerpo a cuerpo para luchar contra Grimm. Y era terrible en el combate cuerpo a cuerpo. Jaune le había dicho que su diseño era genial. Él incluso vino personalmente a ayudarla a montarlo. Se sintió tan feliz entonces. Incluso la ayudó a salir de su depresión para esforzarse más en sus clases. Aún así, le costó, incluso con su recién adquirida confianza. Pero anoche Jaune finalmente se dio cuenta de que le iría bien con una guadaña. Entonces Ruby se quedó despierta armando un diseño preliminar, lo mejoraría más tarde, de una maqueta de un sniper esquite de segunda generación, conectó el diseño a la máquina de Jaune y lo dejó funcionando durante la noche. Rápidamente armó el arma, desmontando el viejo rifle francotirador EKT que su padre ya no usaba en el ático con su permiso, a regañadientes, y comenzó a armarlo todo. Era un primer borrador tosco, por lo que algunas partes no encajaban perfectamente, pero estaba destinado a ser un arma de prueba. Algunos podrían argumentar que era mejor practicar con un arma común y corriente de primera generación para tener una idea de algo, pero a Ruby le gustaba el diseño de armas. Además, cualquier arma de un 3 que usara en el futuro tendría un cañón incorporado, así que si no se acostumbraba a tener peso extra ahora, de todas formas sería un problema en el futuro. El equilibrio, por otro lado, siempre era algo que tenía que afinar. Así que estar un poco desviada en ese momento estaba bien, siempre y cuando se acercara lo suficiente por ahora. Al menos ya había tenido, algo así como, el Harbinger de Drunkle Crow antes, por lo que tenía una idea de dónde debería estar el equilibrio del arma. Eso estuvo bien. Ya. Y ya. Ruby hizo algunos sonidos de kung fu australiano mientras balanceaba la guadaña, era un poco pesada. Ella se encontró sonriendo. Esto me pareció correcto. Ruby siempre se había sentido bien con las lanzas, especialmente después de que Jaune le había dado algunos consejos, sus brazos alrededor de los de ella mientras disfrutaba la sensación del aura de su hermano adoptivo. Sentirme cómodo en sus brazos siempre fue la mejor parte. Algunos movimientos se traducían muy bien. Pero sus estocadas con la lanza siempre habían sido un poco descuidadas, incluso si se le daba bien blandirla. Pero incluso si en las manos adecuadas una lanza todavía podía ser una buena arma de corte, su función principal había sido dar estocadas, y ella definitivamente era mala en eso. Pero una guadaña cortaba y tiraba. Y todo el esfuerzo se podía hacer con la pistola. Ruby lanzó un grito de alegría mientras balanceaba su guadaña hacia un poste de madera con una estera de paja envuelta alrededor, apretando el gatillo y sintiendo que la guadaña retrocedía y lo desgarraba. Esto es totalmente asombroso. Ruby tendría que aprender la tecnología de retroceso que la mayoría de los cazadores y cazadoras podrían hacer, pero una vez que la aprendiera, sería la mejor cazadora de la historia. Román bebió un vaso de buen vino. Nada como el sabor de la victoria.
Y con Junior siendo elevado a la cabeza del clan Sion, que ahora trabajaba para él y el resto del clan subterráneo que actualmente estaba pasando por una reforma, Roman no tuvo que hacer nada. Si se ponía en marcha ahora mismo, crearía más problemas de los que podría resolver. Tenía que dejar que se calmara un poco más. Incluso había salido de una llamada de Scroll con Lil misma la Chite donde pudo regodearse con ella. Por mucho que quisiera llamarle la atención por las tonterías de Kak, se vio obligada a ceder después de lo ocurrido. Doblemente gracioso fue como prácticamente había abandonado a sus hijas para intentar escapar, sin saber que ellas estaban al alcance del oído pero fuera de la vista. No estaban muy sorprendidos, pero definitivamente se habían disgustado. Y los mocosos que antes tenía que cuidar ahora trabajaban para él. Era extraño, pero la ironía seguía siendo deliciosa. Y la cereza del pastel fue el hecho de que la extraña quemadura en su muñeca que le había recordado que no podía traicionar a Kak o sufrir ese geas o lo que fuera que amenazara con quemarlo vivo, se estaba curando muy bien ahora que la terrible experiencia había terminado. Sabía que no debía meterse con Kak a estas alturas, pero ella no quería mucho, así que este era un buen trato por ahora. Solo tenía que estar al tanto de los advenedizos que no obedecían sus nuevas reglas y enviarle sus datos para que pudiera seguir divirtiéndose mientras reforzaba su reputación. Mejor aún, sin querer, le había quemado el tatuaje de la muñeca. Tanto la calabaza sonriente y malvada como la marca de la araña que había debajo habían desaparecido, aunque en su lugar creció un nuevo rastro de piel rosada, y la piel vieja y tatuada se desprendía como pergamino. No fue la eliminación de tatuajes que él habría elegido, si hubiera tenido la opción, pero fue liberador. Se resolvió el problema en los muelles, informó Melanie, vestida con el mismo vestido blanco de etiqueta que llevaba cuando lo emboscó. Habían pasado ya 2 semanas y media. Los chicos estarán tirando todo el contrabando prohibido en las alcantarillas y conquistando territorio. Roman simplemente levantó perezosamente una mano hacia su oreja con una sonrisa burlona. Melanie se sonrojó de una manera mitad enojada, mitad nerviosa. Señor. Añadió un poco débil. Basta, rió entre dientes. Alpsus. No tienes que ponerte tan asustado, mocoso 2. Yo no muerdo. Tengo menos miedo de ti y más de tus malditas espadas. Blade. Singular. Hizo una amiga por su cuenta. Roman se encogió de hombros. Ni siquiera yo sé qué demonios tiene en todo esto. Sinceramente, por mucho que Cap estuviera dispuesto a que el mundo creyera que él estaba a cargo de ella y que se podía confiar en él, Minot lo aterrorizaba. No iba a ser tan tonto como para atribuirse el mérito de su lealtad. Melanie lo miró sorprendida. ¿Dejaste que tu espada se hiciera amiga de alguien? ¿La avispa? Si le hubiera entregado su lealtad a otro, no habría forma de que sobrevivieras a las consecuencias. No estoy aquí para cometer los mismos errores que cometieron mi viejo o tu vieja. Miró hacia el futuro, mintió Roman. Mira a dónde los llevó eso. El camino trillado tiene límites claros. Mejor intentaré algo diferente. Quiero ser más que lo que dejan atrás. ¿Qué? Si hubiera conocido a este romano antes, me pregunto si las cosas habrían terminado un poco diferentes. Como si fuera una mierda. Este romano era solo la mierda que él y Cap diseñaron para que ambos pudieran tener lo que querían. ¿Para qué preocuparse por los y sí? Vive el presente y mira hacia el futuro. Es la única manera de vivir si de verdad quieres algo, aconsejó Roman sabiamente, tomando otro sorbo de buen vino. Si te obsesionas con los y sí, nunca ganarás nada, solo un montón de arrepentimientos. Witebrat parecía contemplativo, reflexionando sobre sus tonterías antes de asentir con una pequeña sonrisa. De acuerdo. Lo intentaré, jefe. Sonrió con una sonrisa un poco más alegre de lo que la había visto antes. Es bueno conocer al verdadero Roman. Antes eras insoportable. Ahora seré bastante insoportable, mocoso 2. Roman sonrió. No tengo ninguna intención de ser el jefe perfecto para ti. Antes eras insoportable porque solo ladrabas y no mordías, jefe. Melanie le puso los ojos en blanco. Por eso Mil y yo te fastidiábamos tanto. Estoy bastante seguro de que ambos están planeando ser un dolor de cabeza para mí incluso ahora.
Tal vez, jefe, corrigió Román. No le gustó la forma en que Bradwell le sonreía, como si pensara que era una mujer adulta que había encontrado un hombre interesante. Aún era 2 años demasiado joven para que él siquiera considerara a una mujer. Malditos mocosos. Aún así, Román se encontró devolviéndole la sonrisa. Esto era, extrañamente nostálgico. ¿Y ahora dónde demonios está Bratuan? Tenía que haber recogido la cena hace media hora. Creo que está intentando cocinarlo ella misma para ganarse un favor extra. El hornete era jodidamente aterrador. ¿Qué demonios? Quiero cenar, no intoxicarme. Solo que me den un puesto al tipo que cocinaba filetes en Deomeide. De hecho, no, es una orden. Hizo una costilla de primera que desperdiciaste. Llevo siglos soñando con ese filete. Melanie frunció el ceño. Eres realmente insufrible. No sabes nada sobre comprender el delicado corazón de una mujer. Te lo contaré todo cuando vea a una mujer frente a mí. Eres el peor, Román. Espetó Melania mientras se marchaba furiosa. No lo olvides, cariño.